Hola a todos y todas, ¿cómo están? El canon de Sonic. Es increíble todas las discusiones que surgen a base de estas cuatro palabras, y no los culpo, esta madre es casi más moldeable que la masa de un pan, y estoy seguro que muchos no saben cuál es el estado actual de lo que es el canon. Hasta hubo gente que se rompió la cabeza de cómo es la situación del canon actualmente, Rico Sillón. Incluso yo tengo una idea de cómo podría ser el orden de la cronología actualmente, pero eso lo dejaré para un futuro próximo. Pero por mientras, quiero enfocarme cómo está el canon en estos momentos porque créanme, incluso antes de Sonic Frontiers y sus referencias, ya teníamos antecedentes de varios cambios desde mucho antes. Pero antes de empezar, quiero aclarar los siguientes puntos. 1. La información de varios puntos serán acreditados tanto en este vídeo como en la descripción. Y 2. Puede que haya puntos que envejezcan bien o mal, por algo que explicaré más adelante. Y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con este vídeo. Sonic CD. Para los más nuevos en la franquicia no se dan una idea de las peleas que generó este juego, y no me refiero que si se discutía si era bueno o malo, sino en dónde se situaba en la cronología, ya que antes de 2022, no se sabía en qué momento ocurría exactamente, se decía que entre Sonic 1 y Sonic 2, otros entre el Sonic 3 en Knuckles y Sonic 4. Y así siguió por varios años hasta que finalmente terminarían esas dudas, en el 31 de enero de dicho año, gracias a Ian Flynn. Para quienes no lo conozcan les daré contexto, Ian Flynn es un reconocido escritor que ha participado en la franquicia de Sonic en los cómics de la editorial Archie desde 2006 hasta su cancelación, y ha sido alguien relevante desde entonces, al punto que fue el escritor principal de los cómics de Sonic de IDW, que hablaremos de ellos más adelante, y del último juego principal del Sonic moderno, Sonic Frontiers. La cosa es que al ser una persona importante dentro de la franquicia, y gracias a que está al pendiente de los mandatos que Sega hace, se le suele preguntar en su serie de podcast, Bumblecast, cosas relacionadas a la franquicia como ejemplo. Él confirmó que Sonic R es canon, por parte de Sega Japón. So when we were producing Mega Drive, one of the notes we got back from Sega of Japan was that Sonic R was canon. Which is why Metal Sonic is showing up in what would technically be before Sonic 4. So I'm going, okay, well then. That doesn't make sense. Y todo esto lo menciono ya que Ian Flynn será alguien de vital importancia en este vídeo. Ahora ya con todo lo dicho, volvamos con Sonic CD. La cosa es que Ian Flynn pudo confirmar la posición cronológica de Sonic CD, que es entre Sonic 1 y Sonic 2. Here's a question from Raphael C. The Encyclopedia suggests that Sonic CD takes place before Sonic 2. Was this a current decision made by Sega/Sonic team? Yes. That is the official order of things. Followed up with a hashtag knowing smile. Honestly, I prefer that. That's always where I've put it in my personal timeline in my head is like, okay, it's 1, then CD, then 2. I don't know, it just makes sense to me there. To me, it would make sense to be at the end. You go Sonic 1, 2, 3, and Knuckles, and then Eggman tries to undo it all by getting the time stones. I guess. But that is not how it is, so I'm just going to have to shut up. A pesar que por fin se pudo dar una respuesta oficial, se discutía del por qué tomaron esta decisión después de tantos años, y la respuesta se dio poco después. Resulta que para el recopilatorio, Sonic Origins, se habría implementado un modo historia que contaba la historia de los juegos en orden y como imaginarán, Sonic CD se encontraba después del Sonic 1 y antes del Sonic 2, así terminando con el debate de su ubicación cronológica, pero esto no era más que una antesala a una gran cantidad de cambios en el canon. Antes de continuar, quisiera hablar de este tema que como tan pronto como comenzó, termino rápido. Resulta que se encontró un tuit del 2020 de la dibujante y escritora Evan Stanley. Dicho tuit hacía parecer que los Sonic Rivals dejaron de ser canon. Esto causó controversia, debido a que la saga Rivals era la única forma para que el personaje de Silver pudiera tener un debut canónico dentro de la franquicia. Todo esto duró muy poco ya que Ian Flynn confirmó que era lo contrario de lo que se pensaba, los Sonic Rivals sí eran canónicos. Here's a question from Ryoko Shion. If the saga of Sonic Rivals is not canon, how come Sega and Tails met Silver? Because in Colors DS/Generations, they already knew about him. I have that doubt in my head. I know this is almost exactly the same as the question we had before, but they paid for it, so...
They did, and it's a different aspect of it. But yeah, Rivals is canon, both of them. Just off the top of my head, I can't quite think of where they all fit, but they're in there. Como ya mencioné, esta polémica no duró mucho, pero también quería mencionarlo para poder dar un punto más adelante en este vídeo. Por algún tiempo se discutía si estos juegos de carreras ocurrían en una línea alterna o si de verdad pasaron en la línea principal, ya que los Sonic Riders tienen zonas de un ambiente más futuristas que en juegos normales, además que los Babylon Rogues no habían sido referenciados en juegos principales. Team Sonic Racing se lleva la peor parte ya que se creía que no era canon, por cosas como Zabot trabajando para Eggman a pesar de todo lo ocurrido en Lost World. Finalmente Ian Flynn en su podcast confirmó que en efecto, esos juegos eran canon y que al menos para los Raiders están ubicados de manera cronológica, según su orden de salida, así que se dan una idea de dónde estarían. Ryoko Shion has a question. The racing games, like Sonic Riders and Team Sonic Racing, are they canonical? If yes, in the case of Riders, where do you think they would be placed chronologically? They are, to the best of my knowledge. And chronologically, I think they'd fit well enough in their release order, because they're super light story-wise in terms of greater narrative impact. So they could probably go just about any old where without it causing too much of a fuss. Soy tan amable que les daré el ejemplo, jejeje. Desde que Sonic Generations salió y con la existencia de Sonic Mania, se habían creado líneas alternas para los juegos, lo que se conocían como la línea clásica y la línea moderna, protagonizadas por su respectivo Sonic. Esto era algo más que establecido, ya que incluso medios como Sonic Forces, la sección de la enciclopedia de Manía, el manual del Sonic Mania Plus, en resumen, había varias razones para creer que todo lo del Sonic clásico era como otra dimensión. Lo que sucedió es que tiempo después, Ian Flynn confirmaría que todo lo que era una dimensión alterna ya no existía. Ahora Sonic Mania pasaría a ser parte del pasado del Sonic actual, haciendo que juegos como Sonic the Fighters, Knuckles Chaotix y los juegos en 8 bits entrarán en el canon principal. De hecho, como una actualización, Ian Flynn confirmó que los juegos en 8 bits suceden después de los juegos de Mega Drive. Here's one from Beyond the D. I really hope the next Tales Tube doesn't retcon the Mania timeline to just being part of Sonic's past. That element fits perfectly, unlike Two Worlds, which is full of inconsistencies. Mania is a classic title, therefore it is in the past. If Classic and Modern are one timeline again, how will that be explained in the next game, or in Frontiers or a Tales Tube? Hashtag knowing smile works, so at least something is being done to explain that mess. Does it need to be explained? I mean, it has never been explained before. Why start now? There's a lot of stuff in Sonic that's just never explained. Why would we explain it? I mean, the whole split timeline thing more or less kind of came from the fandom trying to work their heads around the whole Sonic from Other Dimension thing. Yeah. But that's fandom interpretation. That's, well, you can sweep that under the rug and say poor translation, or it's the fourth dimension. He traveled fourth dimensionally. There you go. He's another dimensional traveler. Well, it was canon for a bit and then it got uncanonized, but it was canon. Did they outright say split timeline? In game? Oh, not split timeline. Okay, I was thinking Two Worlds. No, not Two Worlds. I'm thinking of Two Worlds. Yeah, I was not thinking of the split timeline. No, never did. Even that was never actually stated in game. No, not stated in game. Danced around. Not stated in game, but it was stated by Izuka-san. So yeah, but that's kind of a word of God thing. That's not actual in game canon. Ergo, right. We don't have to worry about it. Like, there's no point in the games where it's like, oh, we can't go to this place because it's on another planet. Unless you're talking like the Sonic Rush games, but that's besides the point. It's not been part of the narrative, so you don't have to worry about it. So we can just ignore everything you say. Good. Finally. Oh, please. Absolutely. All that being said, hashtag knowing smile. Okay, good. Good. I'm glad. First one is from Raphael C. Metal Sonic was left defeated in Little Planet in Sonic 4. Was this a consequence of the events of Sonic Mania? That is to be determined. I don't know. There's a lot of questions that should be answered at some point. All we know for sure is that somewhere in the classic era,
Metal Sonic was left beat up on Little Planet. And there you go. So what is Sonic 4 then? Is it modern or classic? Or both? Kind of both. I'm lost and confused. And I don't care. Hero Squad has another question. Does Triple Trouble take place after 3NK's events? Yes. Apparently all the Game Gear games take place after the Genesis games now. Yep. I don't like it, but I guess this is what peak retconning looks like. Ah, y una cosa, después del final de Forces, no sé cuál es la continuación real de cuando el Sonic clásico volvió a su época, hasta la misma Enciclopedia se burla de eso y dice que la culpa de esto es el Rubí Fantasma. Así que ya saben gente, toda incongruencia del canon, no es culpa de Sega, sino del Rubí Fantasma. Takashi Iizuka, el actual jefe del Sonic Team, por el mes de agosto del 2022, había sido entrevistado por el medio de noticias fan, Sonic Stadium, respondiendo algunas cosas, pero en el momento que le preguntaron sobre la inclusión de Ian Flynn en el más reciente, Sonic Frontiers, su respuesta fue la siguiente. Ha habido mucho entusiasmo por la participación de Ian Flynn en la creación de los ritmos de la historia con Sonic Team para Sonic Frontiers. ¿Qué significa para la dirección de la serie de juegos de Sonic que las personas involucradas en la serie de cómics con licencia contribuyan a las historias de los juegos principales? Hemos tenido muchos escritores diferentes involucrados con la serie Sonic durante mucho tiempo, pero hoy en día es realmente interesante ya que ahora tenemos a Sonic en los juegos, a Sonic en los cómics, a Sonic en las películas, tenemos muchos de diferentes Sonics en los diferentes medios de entretenimiento para que los fanáticos los vean. Y una de las cosas que realmente quería hacer es solidificar todo, hacerlo un poco más estricto en términos de una experiencia Sonic unificada. Así que lo que quería hacer, era asegurarme de que, si bien los cómics anteriores eran algo independiente, tener a Ian Flynn, que está haciendo los cómics de IDW, también trabaja con nosotros en el juego. Es como traer los cómics y los juegos un poco más juntos, en esta experiencia unificada de Sonic. Para mí, realmente se trata de esa unificación y de asegurarnos de que estamos lanzando una versión muy unificada de Sonic. Eso es muy interesante. Entonces, ¿deberíamos esperar ver más cruces o colaboraciones entre juegos, cómics en el futuro? ¿O ves en tu mente cada una de esas cosas como universos muy diferentes, a pesar de colaboraciones como el Sonic Frontiers? Bueno, creo que, incluso con el programa de televisión de Netflix que saldrá al aire pronto y la serie de cómics, siempre es mejor tener un universo para conectarlo. Sin embargo, para las películas, es un poco difícil incorporar razonablemente a este Sonic de apariencia realista, con amigos humanos reales y un planeta Tierra real, todas esas cosas son un poco difíciles de poner en los juegos. Pero si hablamos de los cómics, la serie de Netflix y los juegos, de cara al futuro, la idea de intentar meterlos a todos en el mismo universo es algo muy importante para nosotros. ¿Quién diría que ese deseo de Iizuka se haría realidad al poco tiempo? Tales Tube es una pequeña webserie protagonizada por, cómo no, por Millas Colas por Hora, que en resumen, sirve para establecer cosas en la franquicia como, deshacerse del concepto de los dos mundos, que Eggman fue quien retuvo a las fuerzas Boon para que no aparecieran en Forces, etc. Además que para 2023 sacaron más capítulos y entre algunos detalles, comenzaron a mencionar cosas como juegos de los 90, y que al Sonic clásico lo llamaron, Sonic del pasado, en vez del Sonic de la otra dimensión, reforzando más que todos los juegos del Sonic chiquito eran canon en la continuidad principal. Después del capítulo 3, Sonic y Tails están a punto de hacer un viaje a las islas Starfall, confirmando que esta miniserie es una precuela a Sonic Frontiers. Y hablando de Sonic Frontiers, el nuevo juego principal del Sonic moderno, trajo consigo varias cosas, tanto en lo jugable como en la narrativa, pero también trajo consigo una cantidad grande de referencias a la franquicia. En el juego mientras vayamos recorriendo la zona abierta, Sonic dirá una que otra palabra mencionando o referenciando personajes o eventos del pasado, y bueno, justamente por eso mismo quería hablar de eso. Resulta que hay diálogos que hacen mención tanto a Sonic Raiders como a los cómics de Sonic de la editorial IDW. Seguro que Tangle se lo pasaría genial en estas ruinas. Me recuerda un poco a cuando encontramos a Babylon Garden. ¿Qué estará haciendo Jet?
Y si no fuera poco, dentro del juego hay notas de voz de Eggman que hacen mención a cosas del pasado, incluso mencionando a los babilonios, y también a Dodonpa de Team Sonic Racing. He encontrado datos sobre mi propia Eggnet, la Federación Unida, e incluso sobre el planeta Reino de Dompa. Por lo que he podido entender, este ciberespacio se extiende más allá del planeta y está recopilando información de varios sistemas estelares. Fascinante. ¿Quiénes eran los ancestros? Preceden a cualquier otra civilización por mucho. ¿Los Echidnas? Pff, ¿los Black Arms? Por favor. ¿Los babilonios? ¡Ja! Ni hablar. Y sin embargo, no parece que su influencia se extendiera más allá de estas islas. ¿Por qué? ¿Qué les impidió conquistar el mundo entero? Y si las referencias no pararan, para el final del juego, Amy menciona a Styx, personaje perteneciente a la subfranquicia Sonic Boom. Voy a ver si Cream y Styx están libres. Me apetece un viajecito con ellas. Antes de continuar, quiero aclarar algo, y es que Styx ya era canon dentro de la línea principal desde 2016, resulta que en ese año por los 25 años de la franquicia, se hicieron unos mini cómics que fueron creados por el mismo Sonic Team, para que se den una idea de lo viables que son, hay uno dedicado a Shadow y sobre su origen, además de mostrar que fue María quien le puso su nombre. Regresando a Styx, resulta que entre los personajes al que le hicieron sus historias, Styx fue una de ellas, además que en la página de Sonic Channel, que es lo más cercano a una wiki oficial, ella tiene su apartado en la página, siendo la única de la subfranquicia Sonic Boom en tener una. Regresando al tema de Sonic Frontiers, cuando salieron a la luz todas esas referencias, se discutía de lo que estaba pasando, ya que el peor caso se lo llevó la referencia a Tangle, ya que no se sabía si era una versión diferente de ella o si en efecto era la misma de los cómics. Pero al final, todas esas dudas fueron aclaradas al poco tiempo. Hay Sonic IDW. Cuando se comenzaron a hacer estos cómics, mucha gente al principio creían que eran canon, debido a que sucedían después de Forces junto a mucha desinformación, pero al poco tiempo se confirmaron que no eran canon, sino que era su propia cosa tomando de referencia a los juegos. A Ian Flynn le preguntaban sobre la canonicidad de los cómics y se seguía diciendo lo mismo, que eran su propia cosa. Pero no fue hasta que una de las tantas veces que le preguntaron, su respuesta pasó a ser un tal vez. Y no fue hasta que salió Sonic Frontiers que ya se pudo explicar, los cómics de IDW pasaron a ser canon. Y para una transmisión del canal de YouTube Sonic, el manager del lore, Chris Hernández, lo dejaría más que claro, Sonic IDW era canon y se situaba después de los eventos de Forces. Sonic Prime, la más reciente serie animada de Sonic, es la que más controversia ha generado por su inclusión en el canon. Cuando la serie estaba a días de estrenarse, habían salido declaraciones del productor ejecutivo, Logan McPherson, hablando de que la serie es canon, y que estuvieron trabajando con Sega para establecer esa unificación, y no lo dijo una, ni dos, sino 4 veces, siendo cada una de ellas en una diferente página. El más reciente juego del Sonic clásico, trajo consigo muchas novedades a los juegos 2D de la saga, pero consigo, nuevos agregados a cosas del canon. No solo porque Takashi Iizuka mencionó que el juego se sitúa en algún momento entre Sonic Mania y Sonic Adventure, sino también un nuevo agregado para el gameplay, los poderes de las esmeraldas. Ahora cada esmeralda tiene su propio poder, que varía entre crear clones, convertirse en agua, caminos escondidos, y entre ellos, el poder de ralentizar el tiempo. La cosa es que ya de por sí, las Chaos Emeralds tienen el poder de modificar el tiempo, como lo que ya mencioné, ralentizarlo, hasta el poder de viajar a otras épocas. Ahora que todos los juegos clásicos son en verdad el pasado del Sonic principal, queda la duda de, ¿por qué nunca se volvieron a usar estos poderes? Nunca dejan claro si solo funcionan en las Northstar Islands, o es que si no se pueden volver a usar, tampoco es que sean algo solo del gameplay. En el corto de Trio of Travel, se puede ver un mural donde las esmeraldas son usadas mostrando cada una su poder, por lo que parecen ser, los ancestros de Trip, la nueva personaje que debutó en este juego. Hola, esta es una corrección, resulta que mientras editaba este video, encontré un podcast de Ian Flynn donde confirma, que el poder de las esmeraldas, sí es algo que solo pasa en las Northstar Islands. Ahora sí, pasemos a la conclusión de este video. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Ya vimos cómo a lo largo del tiempo tanto la cronología y el canon de la franquicia ha ido sufriendo cambios, y van a ver más. Este video se está terminando recién en 2024, y ya salió Sonic X Shadow Generations.
En el inicio del video mencioné que todo lo presentado puede envejecer bien o mal, y es que hay que ser honestos, la franquicia de Sonic siempre sufrirá cambios, y eso incluye a sus propias historias, no todo podrá llegar a durar para siempre. ¿Quién no te dice que IDW volverá a ser su propia cosa, o que Sonic Chronicles volverá a ser canon? Y es que si algo aprendí con todo esto, es que el canon de Sonic no importa. Muchas gracias por ver este video, y para los que se quedaron hasta esta parte, estaría agradecido que compartieran sus pensamientos sobre lo mostrado. Hacer esta clase de vídeos es una extraña mezcla entre cansancio y satisfacción, y si soy honesto, esto estaba a nada de la cancelación, pero me decidí en terminarlo, y saben que seguiré haciendo más, y esto es solo el inicio. Sé que todo lo visto, sobre todo, los últimos minutos se ven demasiado simples, yo lo reconozco, así que solo tocará mejorar, ¿no? Jejeje. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido, fue un gusto y hasta una próxima ocasión. Adiós.